Bienvenidos al curso de teorías literarias. En la clase correspondiente a la semana 5, vamos a trabajar en el tema diferencias entre crítica y análisis literario. Vamos a ver la segunda parte de la clase 4. Como ustedes se recuerdan, mi nombre es Macario, mis apellidos del Cid Morales. Objetivo de la clase: diferenciar entre el análisis y crítica de una obra literaria. La función de la crítica literaria, esto es parte de lo que vimos la semana pasada o en la clase anterior, pero es necesario tomarlo para poder establecer una plataforma y así dejar clara la idea sobre la diferencia que existe entre crítica y análisis literario. La función de la crítica se cumple cuando el lector descubre. Aquí hay un elemento bien importante. Descubre el lector al interior de la obra literaria. ¿Dónde va a descubrir el autor? En el interior de la obra literaria. Los diferentes elementos que la integran y el modo como interactúan entre sí. En otras palabras, si el lector va a descubrir en el interior de la obra literaria, eso quiere decir que el lector tiene que introducirse en la obra literaria como un objeto de estudio, hacer una investigación para poder encontrar esos elementos y cómo interactúan entre ellos. Al concepto de crítica se asocia el de análisis. En efecto, dice, toda obra literaria está conformada por una serie de elementos temáticos y lingüísticos que, amarrados a la idea que el creador quiere proponer, dan cuerpo a un texto literario determinado. Quiere decir que tanto los elementos temáticos del tema y lingüísticos les sirven al creador para poder dar a comprender su idea, para poder transmitir la idea que, que tiene propuesto que el lector pueda descubrir en esa obra literaria. Desde un punto de vista estrictamente operativo, los principales compromisos de la crítica con el texto literario son tres. Uno es captar los distintos elementos que conforman un texto. Es captar. Aquí no es solo descubrirlos. Aquí no es solo encontrarlos, sino hay que captarlos, hay que tomarlos, hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Después dice comprender lo que dichos elementos significan al interior del texto. ¿Qué significan esos elementos que están dentro de la obra literaria? Eso se debe comprender. Cuando yo voy a captar, entonces va a haber una comprensión y después voy a valorar axiológicamente la obra como un todo. Y cuando hablo de la axiología, es la parte de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, por ejemplo, lo bello, lo bueno, entre otros. Entonces, aquí entra en juego lo que es la estética, porque recordemos que la estética tiene que ver con lo bello. La crítica y el análisis literarios reconocen como actividad central. Dice, la crítica y el análisis literarios reconocen como actividad central de su labor específica separar los elementos integrantes de un todo. Ese todo es la obra literaria y separa todos los elementos. ¿Por qué? Porque es necesario la captación de su estructura textual, cómo está estructurado ese texto, a partir de lo cual se obtenga una mejor comprensión del significado de la obra. La comprensión es bien importante y se abra la posibilidad de emitir un juicio
de valor sobre la misma. Aquí vemos algunos elementos que componen el texto o la obra literaria. Tenemos el emisor como elemento de la comunicación, tenemos el receptor, tenemos código, tenemos el mensaje y los géneros literarios. El emisor es el que transmite el mensaje, el codificador, el que redactó. El receptor es el que va a comprender ese texto, el que va a decodificar ese texto. Cuando hablamos de código, es toda la parte lingüística de ese mensaje y el mensaje es la obra literaria, son las ideas que el redactor o el emisor quiere trasladar hacia el lector, que en este caso es el receptor, y los géneros literarios pues son todos la composición de la obra literaria que nos va a ayudar a poder comprender la idea que nos quiere trasladar el autor y cuáles fueron los recursos que utilizó para poder trasladar ese mensaje. ¿Qué es el análisis crítico? Aquí ya vemos el análisis unido con la crítica. El análisis crítico es la evaluación del planteamiento o propuestas de un autor. Es la interpretación personal de la posición de un autor. Tenemos una estructura, o no estructura, sino que algunos aspectos o elementos que se tomaron para poder dejar claro esto. El análisis crítico incluye, ¿qué es lo que incluye? Incluye inferencias. Cuando hablamos de inferencias, es poder inferir, es ir más allá de la comprensión literal de una información dada define como la conclusión o sacar un juicio del texto, por eso dice análisis crítico. Y recuerden que crítico es sacar juicios, como lo vimos anteriormente. Tenemos hacer comparaciones también, comparaciones entre los diferentes elementos que componen la obra literaria, sacar los razonamientos. Los razonamientos es la parte intelectual que utilizando la lógica del pensamiento humano se puede llegar a conclusiones. Tenemos la deducciones, que es sacar de ideas generales, llegar a ideas específicas. Las argumentaciones es tomar todos los elementos necesarios o todo lo que utiliza el autor para poder defender su idea o todo lo que voy a utilizar para poder interpretar la obra literaria. Las críticas son sacar juicios de esa obra. Las estimaciones es el proceso de encontrar una aproximación entre algunos aspectos importantes de la obra y poderla explicar. Todo esto compone el análisis crítico. Tenemos para penetrar en la esencia del texto literario es necesario encontrar los elementos más importantes. Tenemos elementos que deben ser separados, examinados, tomar lo esencial de esos elementos y volver a dar unidad. Volver a dar unidad es volverlos a unir. Todas estas actividades forman el análisis literario. Objetivo del análisis literario: conocer una obra literaria en cada uno de los aspectos que la constituyen. Los aspectos fundamentales del análisis son: tenemos forma y tenemos fondo. El análisis, la forma tiene que ver con lo externo y el fondo tiene que ver con lo interno. Entonces podemos decir que la forma es la estructura del tema, buscando un género específico, y el fondo es lo que se dice, podríamos decir que es el tema. Tenemos aspectos de fondo. Los aspectos de fondo es el tema, tenemos el argumento, que es resumir o sintetizar las principales acciones que se dan en el texto. Ahí tenemos los personajes,
Dentro de las obras vamos a encontrar personajes principales y personajes secundarios. Dentro de la clase, como esto es solo el punto de inicio de la clase, entonces vamos a hacer ejercicios para poder analizar una obra literaria y poder encontrar esos personajes tanto principales y secundarios. Tenemos el aspecto tiempo, que es bien importante, el tiempo que se escribió la obra. Tenemos el espacio vamos a encontrar nosotros por ejemplo, espacio físico, el sitio o lugar donde se desarrollaron los hechos. Vamos a encontrar espacio religioso, donde qué religión era la que influía más. Tenemos el espacio ético, que tiene que ver con la conducta o las acciones de esos personajes principales o personajes secundarios. Tenemos el espacio educativo, cuál es el nivel académico de los personajes, el espacio político, cómo la política influía en ese espacio físico donde se dieron los hechos, y también tenemos el espacio sociológico, que tiene que ver con la sociedad, todo lo relacionado con, con los personajes dentro del ámbito social. Aspectos de forma. Tenemos género, el género literario, se buscan las diferentes características para identificar el el género literario con que está escrita la obra. Es un género que es una división menor de los géneros. Tenemos la narración, esa narración puede ser en primera, segunda y tercera persona. La estructura del texto, aquí vamos a ver algo bien importante, y el tipo de lenguaje que se utiliza dentro de esa obra literaria. Tenemos el análisis literario, examina diversos aspectos de una obra literaria para lograr una comprensión e interpretación total de su contenido y forma. Tenemos tres pasos, vamos a ver tres pasos. Pasos para el análisis de una obra literaria. Son estos tres pasos bien importantes. Primero es leer y comprensión, lectura y comprensión. Cuando hablamos de lectura, la lectura es la conversación o el diálogo que se da entre el autor y el lector, o el lector y el autor. Y comprensión. Aquí hay algo bien importante. Cuando hablamos de la comprensión, es la facultad de la inteligencia por medio del cual logramos entender o penetrar en los temas, y podemos sacar la idea que nos quiere trasladar el autor. Entonces, lectura. La lectura es importante. Por eso, recuerden que existen diferentes tipos de lectura, y aquí hay que hacer una lectura de estudio para poder comprender. Y si es necesario, hacer una lectura superficial antes y después una lectura de estudio para poder llegar a una comprensión, y después el análisis literario, que eso es todo lo que lo que estamos trabajando explicando desde el principio, para que haya una interpretación. Y cuando hablamos de la interpretación, estamos hablando de explicar o declarar el sentido de algo. Vamos a encontrar la idea principal de esa obra literaria para poderla explicar. Preguntas para estudio. Responde las siguientes preguntas con base al contenido de la clase. 1. ¿Qué nombre recibe la evaluación del planteamiento o propuestas de un autor? 2. ¿Cuál es el primer paso del análisis de una obra literaria? 3. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del análisis? 4. ¿A qué aspecto del análisis pertenece la narración? 5. ¿A qué aspecto del análisis pertenece el argumento? Estas preguntas son importantes para su estudio. Así es que muchas gracias por su atención, y seguimos con los temas que vienen a continuación para dejar claro la idea del curso.